Tenemos con nosotros hoy al capitán Rodrigo Tuero, que es nuestro ponente, que nos va a dar esta, no sé cómo lo llaman, si ponencia, charla, conferencia, un remix de todo. Bueno, como veis, ya sabemos que estáis aquí, se supone que os interesa el tema, que la navegación y el cielo y las estrellas tienen una larguísima tradición desde siempre. Y hoy precisamente vamos a ver cómo se puede hacer en la actualidad cuando se estropicia todo. Entonces, cómo sobrevivir a un colapso de la maquinaria cibernética. ¿Vale? Bueno, pues venga. Bueno, pues gracias a Omega, gracias a Santiago Izquierdo por gestionar la sala, a Juan, David y Elena, que no está, por empujarme a hacer esto y bueno, efectivamente. Yo soy Rodrigo Tuero, soy capitán de la Marina Mercante, navegué durante 16 años, 6 de ellos como capitán, ejerciendo el mando en barcos. Soy licenciado en Náutica y Transporte Marítimo por la Escuela Superior de Marina Civil de Gijón. Soy Associate Fellow of the Nautical Institute de la rama ibérica, de la que soy miembro del comité. El Nautical Institute es la asociación profesional de marinos más prestigiosa del mundo. Y bueno, el rango de AFNI se le da a aquellas personas que están en el tope sin ser dedicación plena, en el tope formativo sin ser dedicación plena al Nautical Institute, que es mi caso. También soy práctico de puerto, de Ribadeo y Surría, y bueno, un montón de cosas más ahí de biografía que bueno, están puestas ahí, miembro de la Asociación Asturiana de Capitanes de la Marina Mercante y alguna cosa más. Vale. La estructura de la charla van a ser pues estas 4 partes. Primero voy a hablar un poco de los antecedentes históricos, luego voy a mencionar los fundamentos legales a día de hoy, pasaremos a hablar de los instrumentos y equipos a utilizar, que son instrumentos y equipos que están obligatorios en todos los barcos mercantes del mundo. Luego haremos un poco de tipos de observaciones y ya al final pues preguntas, improperios si alguien está mal a gusto o lo que apetezca, ¿vale? Antecedentes históricos. Bueno, antiguamente la Marina, antes de la llegada de la aviación civil, eso es post-Segunda Guerra Mundial, era una profesión considerada de prestigio, porque los conocimientos teóricos que había que tener, pues en la época en la que la educación no era algo accesible, hacía que fueran personas de un nivel social relativamente alto. Lo que es la navegación astronómica o el fundamento matemático de la navegación astronómica ya viene de la época de los griegos, donde se crearon los primeros cálculos de trigonometría esférica, es decir, triángulos representados sobre esferas, pero no fue hasta el siglo XVI, con un matemático escocés y brujo nigromante, según sus vecinos, llamado Nieper, que depende de cómo lo pronunciéis, que creó el marco matemático prácticamente actual mediante una serie de reglas mnemotécnicas que sirven para explicar los triángulos esféricos. Quiero tranquilizar en este punto a todo el mundo diciendo que no va a ser una charla donde voy a empezar a hablar de fórmulas complejas ni demás. De hecho, todo lo contrario. Ya en la descripción que se publicó en internet dije que iba a ser meramente descriptiva, porque bueno, los triángulos de trigonometría esférica y demás, pues los cálculos y de navegación astronómica pues requieren meses de aprendizaje. Entonces, bueno, llegados a cierto punto, simplemente voy a decir, hay un cálculo que hace esto y me voy a centrar más en la parte de cosas que se manejan con las manos. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, a lo largo de la historia, como decía, pues la Marina era una profesión de prestigio y prueba de ello son estos 3 señores que hay aquí, los 3 capitanes, y de la relevancia que tenían estos señores da prueba de que cada uno de ellos tiene un cráter lunar nombrado en su honor. Entonces, por ejemplo, bueno, Edmond Halley no necesita presentación. Edmond Halley es mi hombre, es my man. Así como hay gente que es fanática de Isaac Newton o de Einstein o ya de cosas más modernas tipo Edward Witten, pues Edmond Halley es mi personaje histórico favorito. Era capitán de la Royal Navy y realmente tocó
prácticamente todos los palos habidos y por haber, no solo astronomía, matemáticas, también inventó los primeros sistemas de salvamento marítimo, en fin, es un tío que porque estaba eclipsado por otras figuras de la talla de Newton, pero él por sí mismo es un héroe de la ciencia. El segundo que voy a hablar es el capitán James Cook. No encontré una foto decente de él, entonces, bueno, pues encontré esa imagen que es en su logro científico más notable, que está ahí de Salvador Blanco alrededor de indígenas, en la famosa estimación de la distancia de la Tierra al Sol, el cálculo de la primera unidad astronómica. Cook, junto con otro astrónomo llamado Green, creo que se plantaron en Tahití, allá por el 1790 y algo, para calcular el tránsito de Venus y hacer la primera, pues eso, estimación de la distancia de la Tierra al Sol, junto con otra observación previa que en la que ya había participado James Cook. Es una historia interesante también que da para su propio libro porque cuando volvieron a Inglaterra, bueno, solo volvió Cook, Green murió en el viaje, básicamente los apedrearon, los pusieron de mentirosos, de que habían hecho una chapuza, los expulsaron de la Royal Society, en fin, los trataron de lo más bajo y con el tiempo se probó que sus estimaciones pues, fueron realmente buenas teniendo en cuenta la situación, que había nubes y con los instrumentos con los que iban y bueno. Luego la tercera persona, seguro que absolutamente nadie aquí ha oído hablar de él, eso casi seguro. Estos dos eran británicos, el tercero es estadounidense, es Thomas Sumner, que es un señor que desarrolló lo que es la parte práctica de la astronomía, de la navegación astronómica. Como reconocimiento, pues este señor también, que su biografía es un poco más escueta, pues tiene un cráter lunar también en su honor. Entonces fue un señor que un día, los historiadores dicen que por accidente, debido a un problema meteorológico, pues se puso a pensar con papel, lápiz y un sextante y creó un marco matemático gráfico, que es lo que hoy hacemos en la actualidad, es el inventor de la recta de altura, que más adelante hablaré de ella. Bueno, esto era antiguamente. Hoy en día, lo que es toda la base legal para la navegación astronómica y para la marina en general se regula a través de la IMO o de la OMI, que es la International Maritime Organization, que es el brazo de Naciones Unidas para el tema del derecho marítimo. Entonces, esto, bueno, pues es una conferencia diplomática donde 160 y pico, 170 países se reúnen cada X tiempo y deciden cómo va a ser el tema. La IMO se basa principalmente en lo que ellos llaman los 4 pilares, que regulan absolutamente toda la ley marítima vida y por haber. Uno es el convenio SOLAS, que es bueno, el Safety of Life at Sea, el convenio de seguridad marítima, que es donde viene descrito, por ejemplo, los instrumentos que tenemos que tener a bordo para realizar una navegación astronómica, además de muchas otras cosas. Y luego está el convenio STCW, que es el Standard Training and Certification and Watchkeeping, que es, digamos, el convenio donde viene descrito todo lo que tiene que estudiar un marino para llegar al cargo que sea. En este caso, pues hablaré de capitán. Luego hay otros dos, el MARPOL, que habla sobre contaminación y los barcos que no contaminan, y luego el MLC, que es del año 2006, es, digamos, el más reciente, que hasta 2006 se ve que los marinos no teníamos derechos laborales y fue hasta 2006 cuando empezaron a regularlo con una cosa que, bueno, está ahí de mínimos. Pero bueno, nada, los más importantes son, para esta charla, el STCW y el SOLAS. El STCW es donde viene lo que un marino tiene que saber y el SOLAS, los equipos que tiene que tener, ¿vale? El STCW está dividido básicamente en tablas. Cada tabla pues, representa una posición a bordo o una titulación. En este caso he puesto la tabla A2/1, que sería la de capitán de la Marina Mercante, es la titulación más alta que hay. Y si os fijáis en la última tabla, voy a poner ahí con el dedo, dice determinación de la situación en cualquier circunstancia. Punto número 1, mediante observaciones astronómicas. Esto quiere decir que cualquier persona en cualquier parte del mundo que tenga un certificado de capitán de la Marina Mercante tiene que saber posicionarse con astros, porque así lo dice el convenio. Si no, su título no valdría. Por supuesto, como bien dijo don Santiago, la navegación astronómica es básicamente una cosa
ya ni secundaria, sino terciaria, una última salvaguarda para decir, bueno, estoy aquí con total garantía, porque hoy en día con el desarrollo de las navegaciones radioeléctricas y otros equipamientos que hay, pues realmente es cuestión de segundos saber dónde está uno situado. He puesto una señal aquí abajo un poco irónica que dice prohibido GPS, porque es mi pequeña perla de sabiduría adicional, y es que no se debería decir GPS bajo ningún concepto. GPS es una constelación de satélites en concreto, la estadounidense. Pero además está la soviética, ahora rusa, que es el GLONASS, tenemos la europea, es el Galileo. Entonces, el término técnico correcto es GNSS, Global Navigation Satellite System, ¿vale? Entonces, es una pequeña fobia que tengo yo aquí de stop GPS, por favor, no digáis GPS, decís GNSS, ¿vale? Bueno, avanzando un poco más, todo esto es lo que viene internacionalmente, pero a nivel de España, pues esto recae en el Ministerio de Educación y en las universidades. En mi caso fue la Universidad de Oviedo. Y bueno, si alguien que se preguntó qué estudiamos ahí en la Escuela de Marina Civil en Biesques, pues aquí lo tenemos dividido, por un lado la diplomatura y por otro la licenciatura. Entonces, bueno, por ejemplo, vemos que arriba del todo tenemos 21 créditos de matemáticas, divididos en 7, 7 y 7, que son 7 de trigonometría esférica, 7 de álgebra, 7 de cálculo. Luego tenemos un montón de asignaturas de navegación, navegación 1, navegación 2, sistemas radioelectrónicos de ayuda a la navegación, bueno. Y luego ya, pues, otras cosas más genéricas, tipo electrónica, automática, derecho, inglés damos 4 años, debemos de ser, después de filología inglesa, la carrera que más inglés da. Y normativa, pues tenemos 3 cursos también de derecho, de todo tipo, porque bueno, hay que tener en cuenta que un barco es una unidad móvil totalmente independiente. En medio del mar estamos nosotros y punto. Entonces tenemos que saber de derecho, de tecnología. Un jefe de máquinas es una especie de MacGyver que tiene que solucionar cualquier problema en medio del mar él por sí solo, no se puede llamar al taller, no va a venir nadie, tiene que venir y arreglarlo. Entonces su programa formativo pues es también bastante completo. Además de estos dos, digamos, ciclos, bueno, ahora cambió, este es lo que yo estudié, ahora con Bolonia y demás, ahora es grado y máster, bueno, esto era diplomado y licenciado. Adicionalmente hay que hacer casi una veintena de cursos adicionales de supervivencia, de lucha contra incendios, de radiocomunicaciones y demás, y luego hay que paparse 1440 días en un barco solo para tener el título, no ya para ejercer, que eso ya es harina de otro costal si alguna empresa te quiere dar la oportunidad de que comandes un aparato que cuesta varios cientos de millones de euros. En el caso mío, el barco en el que yo fui capitán, eran 110 millones de euros toda la estructura y su contenido. Y el máximo responsable era yo. Entonces, los mandos no los regalan. Tú puedes tener la tarjeta, pero no eres capitán hasta que no te den el mando de un barco. Aunque a mucha gente de eso le crea sarpullidos, pero bueno. Entonces, bueno, pasando ya un poco al tema de la navegación, en náutica nos movemos casi siempre en estos 4 sistemas de coordenadas de referencia locales, altura y azimut. Bueno, esto es una charla de astronomía, voy a ser un poco dar por sentado ciertas cosas. Si no, pues al final, en las dudas y preguntas, pues trataré de hacer lo que pueda. Entonces, bueno, pues hay unas representaciones más o menos, pues los sistemas locales, altura y azimut, la altura pues se mide desde el horizonte, lo que levante en grados, el azimut se mide desde lo que sea el polo norte, también en grados, girando 360. Luego las uranográficas ecuatoriales, que ahí hay varias denominaciones en función de si se expresa en horas, minutos y segundos o grados. Por ejemplo, en tema marítimo trabajamos con la declinación, que sería, digamos, la altura que tiene el astro desde la referencia, que es el ecuador terrestre, y luego todo lo que es alrededor, el equivalente a la longitud, pues en función de si es un objeto celeste o es local, pues lo llamamos ángulo siderio, horario de Aries, si es un punto geográfico en la superficie. Todo eso está medido, al igual que la extensión recta, con respecto al punto vernal. El punto vernal o punto Aries
es el punto de corte del Sol con el ecuador el día del equinoccio de primavera. Todos los años cambia, de hecho tiene una precesión de 1 grado cada 71,6 años, una cosa así. No estoy muy seguro. El caso es que, ¿qué quiero decir con esto? Que los datos que tengas de un año para otro no te valen. Entonces, bueno, los libros y demás que usamos de referencia hay que tirarlos al reciclaje. Luego, pues, las coordenadas geográficas que todo el mundo conoce, la latitud y longitud, que también se basa principalmente en el ecuador, igual que la anterior, y luego la longitud, en vez de en el punto Aries, se basa en el meridiano de Greenwich, que, bueno, por razones históricas, pues está allí en Reino Unido, en Londres, y ya muy residualmente ya usamos unas coordenadas que suelen ser ya más de topografía, son en trabajos muy específicos, son las coordenadas UTM. Para navegación astronómica no tiene relevancia, pero bueno, como nosotros nos papamos unos cuantos créditos de cartografía y proyecciones y demás, pues bueno, también las tenemos y era justo no dejarlas en el olvido. Entonces, bueno, hablábamos de que en el STCW venía la formación y en el SOLAS venía los equipos que tenemos que tener a bordo. Entonces, normalmente los barcos se suelen medir por sus toneladas de registro bruto, que no voy a entrar ahí a definir lo que es. En términos generales es, digamos, una cubicación de lo que pueden llevar de carga. Entonces, las reglas se aplican casi siempre a barcos de 500 toneladas de carga o más. Entonces, todos los barcos de ese tamaño más, que son la mayoría, tienen que tener todos una aguja náutica o compás magnético, lo que comúnmente la gente llama una brújula. Compás magnético en realidad es un anglicismo, porque los ingleses a las brújulas se llaman compass, y bueno, por tradición marítima, pues se absorbió la palabra al español y bueno, pero el nombre técnico correcto sería aguja náutica. Las agujas náuticas se meten en bitácoras, que son estos dos muebles que veis aquí, que parecen robots con los brazos levantados. He querido poner dos, porque en realidad las modernas suelen ser como la blanca, son todo materiales no ferrosos, no pueden generar ningún tipo de atracción magnética, suelen ser bronce o latón, o ya en este caso más moderno, resinas y polímeros y productos similares que bueno, que no generen ninguna desviación porque, vuelvo a insistir, es una salvaguarda, es el ultimísimo recurso, pero si ya el ultimísimo recurso lo tienes mal, entonces olvídate porque estás en medio de la nada tú solo. No hay nadie más, te las tienes que apañar. Entonces, bueno, he querido poner las dos. Las de madera ya no se suelen encontrar tan fácilmente. Yo estoy titulado para ajustarlas. Estos equipos, cada 2 años hay que hacerles una revisión. Tienen unos imanes dentro que hay que ajustarles la altura y a lo mejor pierden el magnetismo. Esas bolas que veis a los lados, pues también hay que calibrarlas porque generan, bueno, diferentes tipos de efectos sobre la aguja, sobre la brújula. Entonces, hay que tener en cuenta que estos equipos tienen 2 errores principales. Uno es el desvío y otro es la declinación magnética, ¿vale? El desvío es el error que induce el propio acero del barco y su carga. Es decir, si tenemos un barco que además lleva productos muy ferrosos, eso, aunque parezca una tontería, va a generar un desvío en la brújula del barco en ocasiones bastante apreciable. Esto cada 2 años se intenta corregir con este documento que se llama una tablilla de desvíos. Esto está en todos los barcos, tiene que estar a exposición de la gente que esté a cargo de la guardia. Y bueno, es básicamente una cuadrícula donde viene bueno, este es un diseño bastante genérico, las hay de todos tipos, ¿vale? Pero bueno, por un lado viene de arriba abajo en los diferentes grados, de 0 a 360 grados, en el eje vertical y en el eje horizontal, para ese rumbo que llevemos, por ejemplo, para 45 grados, pues veríamos que nos desvía hacia el oeste 4 grados, claro. 4 grados, si lo pones aquí en la mano, es una tontería. Pero cuando has recorrido 200 kilómetros, 4 grados se transforma en una barbaridad de error, de varios kilómetros de diferencia. Con lo cual, esto es uno de los documentos que como máximo cada 2 años hay que revisar. El siguiente error, habíamos dicho que este era el ocasionado por los hierros del barco, por el acero del barco y su propia carga. El siguiente error nos lo induce
la propia Tierra, la declinación magnética que varía en función de donde estemos. Claro, ¿cómo sabemos cuál es la declinación magnética de cada lugar? Pues en las cartas náuticas viene. Aquí he puesto una carta náutica de Gijón, por cierto, y no sé si se verá, luego está ampliada. Hay una roseta arriba, pues en esa roseta te indica la declinación magnética, es decir, el magnetismo en esa parte del planeta Tierra, ¿cuál es? Con lo cual, pues, mencionar también que las cartas náuticas es una proyección que se llama Mercator, que más adelante veremos por qué es importante, son latitudes aumentadas, es básicamente coger la esfera terrestre y proyectarla en un cono y ese cono luego extenderlo en forma de plano, como se ve en esa figura de ahí. Al final de la charla, cuando lleguemos a las partes de las observaciones y hablemos de las altitudes aumentadas, se verá por qué. Entonces decíamos que, por un lado, el desvío venía calculado por el magnetismo del barco y la declinación magnética venía en las cartas. Esa roseta se ve así, es una roseta genérica. ¿Qué quiere ahí? Si os fijáis en atención, dice, en el año 2009 había 4 grados y 15 minutos de desvío hacia el oeste, con lo cual vuestra brújula se iría hacia el oeste, pero anualmente, que es lo que viene entre paréntesis, pierde 8 minutos hacia el este, con lo cual hay que hacer pues una operación matemática básica. Bueno, pues de 2009 a 2024 han pasado 15 años, pues son 120 minutos, 2 grados de diferencia que habría que corregir a ese. O sea, a día de hoy, esa rosa, donde fuera que estuviera, serían 2 grados y 15 minutos. Una anécdota interesante es que, para que quede constancia de por qué esto es algo relevante, absolutamente todos los equipos eléctricos y electrónicos de los barcos llevan una chapita así, donde te dicen, cuidado, esto como mínimo me lo pones a 2 metros de la aguja, porque si no te puede generar fluctuaciones mientras funciona que te pueden arruinar las mediciones. Absolutamente todos los equipos, miréis donde miréis, tienen que tener una chapita similar. Esto, bueno, es una caja de conexiones que cogí porque era en internet la que mejor se veía, pero bueno. Otro detalle importante o anecdótico más bien es que Edmund Halley, entre sus aportaciones a la ciencia, fue la primera persona que hizo cartografía de declinación magnética en uno de sus viajes para la Royal Navy. Esta es, de hecho, la carta original, se llaman Carta de Curvas Isogónicas de Halley. Si os fijáis ahí abajo, está firmada de su puño y letra. También era un cartógrafo, bueno, podría hablar de horas de Halley, era un cartógrafo excepcional y, de hecho, las primeras cartografías con una precisión realmente reseñable del Canal de la Mancha son de su puño y letra también. Pero bueno, además de la aguja magnética, tenemos otro tipo de dispositivo que nos señala el norte también. Este es electromecánico, es una aguja giroscópica o gyro compass en inglés. Básicamente es, bueno, aquí se ve una caja enorme, pero en realidad es bastante vacía. Es básicamente un toroide, una masa girando a muchas revoluciones que, usando el efecto giroscópico y la precesión de la Tierra, que son 15 grados a la hora, pues va poco a poco orientándose hacia el norte y va dándote una medición. Estos equipos van sustentados con baterías y un montón de sistemas de alimentación adicionales en caso de que el barco se quede sin electricidad. Esto por lo menos unas horas más te va a seguir funcionando. Entonces, además de la aguja magnética, tenemos la giroscópica. Como ya digo, un toroide. A estos equipos, tanto a la brújula o aguja magnética como a la aguja giroscópica, se le vienen estos pequeños accesorios. Por un lado están las alidadas y los repetidores, ¿vale? Que sirven, bueno, tomas de demoras, marcaciones y azimuths. Las demoras y marcaciones son para navegación costera y demás, y los azimuths, pues, para el tema que nos interesa. El repetidor, pues, no es más que una rosa de los vientos que está en algún sitio del barco, donde vas a tener la mayor visibilidad posible para tener un horizonte despejado. De hecho, aquí en la foto se la ve. Suelen ir en los extremos y levantadas bastante de lo que es el suelo, la cubierta, para poder hacer observaciones. Y la alidada,
pues es el instrumento que se le encaja encima y básicamente es un instrumento de topografía rudimentario. Son dos puntos que se alinean, luego tiene un espejo para proyectar si queremos observar algo en el cielo y un montón de filtros por si queremos ver el sol, no quemarnos los ojos, o la luna si tiene un brillo excesivo. ¿Vale? Siguiendo con otros aparatos que es obligatorio llevar en un barco y hay que saber usar, tenemos lo que es la corredera Doppler. Esto nos mide la velocidad que tenemos en las masas de agua, no sobre el fondo, ¿vale? Aunque aquí se la vea en ese dibujo emitiendo las señales y demás, pues lo que hace es básicamente son dos aparatos, un dispositivo de control y otro que va abajo en la quilla, que va tirándose lo que coloquialmente se podría decir como pedos acústicos y va midiendo pues el efecto Doppler, la diferencia que hay y con eso te dice la velocidad. Luego hablaremos de por qué es importante conocer la velocidad del barco cuando hablemos de la navegación de estima. También te sirve para estimar la distancia. Como ya digo, no es preciso porque mide la velocidad en la masa del agua. Pero claro, la masa del agua también afecta a corrientes. Entonces, si tú estás en una masa de agua con una corriente en contra, va a parecer que vas volando y en realidad vas ahí como un caracol. Y viceversa, si tienes la corriente a favor, te irá muy lento, pero en el fondo estás dando una velocidad real mucho más alta de la que te recoge el aparato. Pero si te falla el satélite, que es lo que te ayuda a medir, es la salvaguarda que nos queda. El siguiente objeto, aquí va otra píldora histórica, es el cronómetro marino. El cronómetro marino es la herramienta con la cual vamos a obtener la longitud en la mayor parte de los cálculos astronómicos, ¿vale? El cronómetro marino es otra historia fascinante también estaba Halley metido de por medio. Prueba de que el asunto de la longitud en el siglo XVIII era algo relevante. El gobierno británico ofreció una recompensa de 20.000 libras de aquella a quien consiguiera diseñar un método eficaz y preciso para que los barcos calcularan la longitud. Hubo un montón de candidatos. Halley presentó un sistema a nivel de su genialidad, de medir ocultaciones de la luna y demás. Bueno, funcionaba, pero claro, solo le valía a él, porque los demás decían, no entendemos, sí, las fórmulas están bien y sale, pero es imposible. Claro, en tierra la longitud es muy fácil de obtener, porque vas tomando marcas de tierra y no hay problema, pero en la mar es un horizonte totalmente vacío, 360 grados. Entonces, bueno, el que al final que se llevó el gato al agua fue este señor, que extrañamente era carpintero, pero llevado por la codicia, pues se enfrascó en el problema y, bueno, fue el que al final se lo aceptaron. El tío pensó, oye, si la Tierra se mueve cada hora a 15 grados, pues con un reloj básicamente empezamos a tener una buena referencia, cosa que a nadie más se le había ocurrido, aunque realmente pensándolo es algo obvio. Entonces este señor, como era carpintero, pues hizo el monstruo infernal ese que está ahí abajo, es el primer modelo, el H1, todavía está expuesto en Reino Unido, allí en uno de los museos, no sé en cuál. Y bueno, lo probaron sobre barcos y funcionaba regularcillo porque, bueno, las inercias en los barcos y demás no dejan prisioneros. Entonces fue mejorándolo con el tiempo y al final se dio cuenta que el reloj que llevaba en el bolsillo cuando estaban allí en medio de la mar era el único que no retrasaba y decidió plagiar la idea a un fabricante de Londres, Thomas no sé qué, que el pobre hombre pues fabricaba sus relojes y no se le ocurrió pensar que podía tener la solución a este problema y llevarse pues el equivalente a 5 millones de euros actuales. Y entonces, pues bueno, al final, pues el señor Harrison es el responsable de que hoy tengamos cosas como estos dos objetos, ¿vale? El cronómetro marino. Estos son objetos realmente sensibles. Las cosas importantes en los barcos se suelen meter en cajas como estas para protegerlos de los manazas, para que ningún manazas toque, porque es que hay una verdad universal. No importa lo bien que diseñes un aparato, siempre va a haber alguien lo suficientemente torpe como para romperlo por accidente. Eso es un hecho. Entonces, absolutamente todas las cosas que veremos más cosas, están metidas en cajas de madera así muy curiosas para protegerlas. He puesto dos modelos. El modelo clásico, que ya solo se encuentra en barcos que son viejas glorias, que es el modelo de cuerda, y el modelo que es ya pues, de pila de cuarzo, ¿vale? El modelo de cuerda, todos los días
pues darle ahí, el modelo de cuarzo le pones la pila y bueno, por supuesto, no son relojes como los que tenemos en los bolsillos, estamos hablando de relojes de cuarzo de varias 500 euros, 600 euros, estamos hablando de relojes que igual tienen una precisión de 10 elevado a menos 20 segundos por día. O sea, no es el reloj de cuarzo que todos tenemos en la mesita de noche, ¿vale? Habíamos hablado que las brújulas tenían un error, las agujas giroscópicas, los cronómetros también, y hay que medírselos también. El estado absoluto y el movimiento diario, ¿vale? ¿Cómo se miden esos errores? Bueno, aquí he usado la foto de portada. Esos errores se miden mediante señales horarias. Los cronómetros marinos no se tocan nunca, no se ponen en hora nunca, ¿vale? Tú le das cuerda o le pones la pila y lo dejas funcionando, no se toca. No importa que digas, oye, es que estoy retrasado 16 horas no es posible, pero 6 horas, porque a las 12 horas se resetea por sí solo. Estoy retrasado 6 horas, da igual. Tú lo apuntas en un diario, la diferencia con la hora de Greenwich, que sería lo que se llama el estado absoluto, ¿vale? Bueno, voy a empezar de nuevo para no liarme, ¿vale? Los dos errores, el estado absoluto y el movimiento diario. El estado absoluto sería la diferencia con la hora UTC, la hora de tiempo universal, ¿vale? Y el movimiento diario sería lo que adelanta o retrasa ese reloj, porque cada uno es distinto, cada uno es de su padre y de su madre. ¿Cómo se calcula eso? Con señales horarias. Hay una publicación técnica de la ITU, de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que es la TF, bueno, esa, que habla de las señales horarias. Hay unas frecuencias en onda media y en onda corta, 2.500 kHz, 5.000, 10.000, 15.000, y cada X segundos pues sale una vocecita y un pitido que te dice son las 16 horas, 25 minutos, no sé qué, pi y pita, y eso te da la referencia. Otra forma de conocer la hora de tiempo universal, que es el meridiano cero, son las señales horarias de la BBC. ¿Vale? ¿Cómo se calcula el estado absoluto? Pues tendremos que usar uno de estos dos objetos. El Casio es el mejor amigo del marino, aunque no lo parezca. Cuesta 11 euros. Es un reloj que para el propósito que nosotros queremos funciona muy bien. Se puede mojar. Si le das un golpe, que es lo más normal, y se rompe, no pasa nada. No te va a doler, no va a ser el típico reloj suizo. Y luego pues está el cronómetro de mano también. Un cronómetro normal y corriente que se puede comprar en el Decathlon. ¿Cómo se hace? Pues nosotros ponemos las señales horarias y cuando marca la hora que nosotros queremos, le damos a nuestro cronómetro. Y nos vamos tranquilamente al reloj del barco, al cronómetro marino que hemos visto antes. Y cuando ese cronómetro marino llega a la hora que nos interese, en la que sea, paramos el cronómetro. Y la diferencia que se debería hacer diariamente sería cuál es el horario en Greenwich en ese momento, independientemente de donde tú estés, ¿vale? ¿Por qué es importante conocerlo en el barco? Porque te puede ir la radio al garete. Pues dices tú, no, pues pongo la radio y sé a qué hora estoy escuchando la señal horaria en todo el momento. Pero a lo mejor cae un rayo y te estropea la antena, que es muy común. Vale, entonces, bueno, otro detalle adicional que luego hablaremos del Casio es que la gente, en los marinos, normalmente solemos poner el reloj así, hacia abajo, porque nos va a ayudar para las observaciones astronómicas para tomar referencias al segundo. ¿Vale? Bueno, recordad, cronómetro marino nos da la hora en Greenwich y hay que aplicarle una corrección que es el estado absoluto y otra diaria, que a lo mejor no podemos medir, que es el movimiento diario. Las señales horarias se reciben a través de esta estación de radio, es una estación de radio genérica, estación de GMDSS, que es Global Maritime Distress Safety System, en español, Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítima, que bueno, por temas legales está dividido en varias zonas, zona 1, zona 2, zona 3 y luego zona 4. Para el propósito que nos interesa es la zona 3, la zona 4 ya son zonas polares, pero si navegas por ahí, pues se navega de otra manera, ya la astronomía no sirve de mucho para ahí. Y las frecuencias de radio pues tampoco, porque además los satélites a partir de, bueno, ahora algo más, pero teóricamente sobre 70 y pico grados de latitud, como ya no vive nadie allí, pues no tienen cobertura, ¿vale? Entonces pues usaríamos una de estas emisoras, pondríamos la señal horaria, cogeríamos el cronómetro, mediríamos,
cuando la aguja del cronómetro marino llega al momento que sea, paramos, calculamos la diferencia y tal. El reloj de bitácora. Este es el famoso que todo el mundo conoce de las películas. Ahora el reloj de bitácora, además. Este sí se puede tocar. Así como el otro estaba en la caja, este obscenamente, a medida que vas cambiando de zona horaria, le abres la puerta, lo mueves sin miedo ninguno, que no pasa nada. Ahí no, nadie te va a dar con una fusta por andar manipulándolo. Siempre que lo pongas a la hora adecuada, claro. Entonces, la hora del reloj de bitácora es la hora a bordo. Por ejemplo, en España estamos extrañamente en un uso horario que no nos corresponde. Pues nuestra hora de bitácora serían ahora las 8 y 8, ¿vale? Lo usaremos sobre todo para estimar más o menos a qué hora van a ocurrir los acaecimientos, porque al final, lo veréis, los cálculos previos a una observación astronómica son todo estimaciones, porque no sabes exactamente dónde estás, ¿vale? Otro objeto que es obligatorio tener a bordo, es que algunas cosas son muy obvias, pero realmente es importante tenerlo, es la calculadora. Una calculadora científica que nos permita resolver funciones trigonométricas básicas, seno, coseno, tangente, etc. He puesto estas dos calculadoras que son muy vintage, ya es muy difícil verlas. Yo, de hecho, solo he visto una en mi vida, ya en mis años mozos, cuando estaba empezando en esto, de un buen señor que la tenía, que son calculadoras, la de arriba es de Texas Instruments, la de abajo es de Commodore, que ya vienen con las funciones de navegación integradas en los botones, para que no tengas que andar haciendo ni anotaciones en papel ni demás. Por supuesto, en caja, para evitar que el manazas de turno toque por accidente, como todo lo sensible. Y bueno, las quise añadir porque realmente son una anécdota y bueno, hay hasta exposiciones de estas viejas piezas de gloria electrónica. Si nos falla la calculadora, en algunos barcos suele haber todavía estas publicaciones, ya es algo obsoleto, ya no es un requerimiento legal, pero bueno, son tablas náuticas, son tablas de logaritmos y trigonométricas. Básicamente, pues, tenemos todas las funciones resueltas. Aquí, en España, las que se ven ahí arriba son de Fray Francisco Graíño y, bueno, para que no lo sepan, las tablas náuticas de Graíño es el equivalente a la guía del firmamento de Comellas en el mundo marítimo, o sea, es un clásico. Tú puedes tener una guía del firmamento cualquiera que seguro que está muy bien, pero la de Comellas, ¿sabes qué tal? Bueno, pues las tablas náuticas de Graíño son digamos, el Rolls Royce de las tablas náuticas. Es muy difícil ya encontrarlas en un barco, pero bueno, a modo de anécdota, ahí están. Y ya llegamos pues a la joya de la corona y el instrumento que más vamos a usar en navegación astronómica, aparte de la alidada, es el sextante, ¿vale? Como siempre, otro objeto muy sensible, metido en la caja de madera antimanazas, para que nadie toque. Antiguamente eran de latón o de bronce. Hoy en día, pues con la llegada de polímeros, resinas y demás, pues lo que es la estructura del cuerpo, pues está hecho de esos materiales, no pesan nada. Los de antes sí que había que tener bíceps bastante para sujetarlos porque había que echar bastante tiempo en su momento. Y hoy en día pues es la estructura gorda y luego llevan, sí, lo que son los sistemas mecánicos, pues eso sí, están hechos de latón y demás, pero bueno, no se pueden comparar. Pueden medir hasta 140 grados con un sextante. Alguien se preguntará, pero si el cielo solo llega de 0,90, pero es que también se puede usar en horizontal y tomar ángulos horizontales, como si fueras un topógrafo, como si fueras un teodolito, creo que se llama, creo que sí. Entonces, para navegación costera, donde a lo mejor tienes que medir entre dos faros y la distancia no es muy allá y quieres ser preciso porque la alidada de la giroscópica no es tal, puedes hacerlo con el sextante el horizontal hasta 140 grados, ¿vale? No es básicamente un sexto de una circunferencia con un brazo que se mueve, un pequeño telescopio de 4×40, no requiere mucho más, y dos espejos, uno fijo y otro móvil, que van reflectando lo que tú tengas por ese visor. También llevan varios filtros, igual que la alidada, para temas de objetos muy brillantes, como puede ser el sol o la luna y demás. Y bueno, pues vas regulando, poniendo o quitando filtros para asegurarte que no pasas de la marina mercante a la 11.
por quedarte ciego. Y bueno, habíamos dicho, todos los objetos tienen un error. Habíamos hablado de que las brújulas o las agujas magnéticas tienen su desvío, su dirección magnética, los cronómetros tienen su movimiento diario y su estado absoluto. Los sextantes tienen dos, el error de índice y el error instrumental. El error instrumental es, digamos, el defecto que viene de fábrica con el animal. Eso no lo puedes corregir, ese ya te viene de fábrica, todos los sextantes te traen un certificadito así, muy cuco, y diciéndote, bueno, pues según cómo pongas el sextante, el error del instrumento es este, al salir de fábrica. Luego ya, lo que tú hagas con él, porque claro, en un sextante como mínimo hay en un barco hay como mínimo 3 oficiales usando un sextante. Entonces, algunos pueden ser más torpes que otros. Con el tiempo las cremalleras se van estropeando porque a lo mejor no la dejan en el sitio correcto, porque son muy bruscos, o porque el manaces de turno se le cayó porque tiene las manos de mantequilla. Sabes que como mínimo el error instrumental lo tienes que calcular. Y luego está el error de índice. ¿Cómo se calcula el error de índice? Pues de la manera más sencilla posible. Claro, como veis, esto está medido de 0 a 120 grados. Te va diciendo, pues por ejemplo, a 40 grados tienes menos 12 segundos de error de altura. Segundos, ¿eh? Estamos hablando de medidas muy pequeñas. El error de índice, pues bueno, aquí quiero hacer un inciso antes de que siga nadie, ¿vale? La navegación astronómica o tienes el horizonte completamente despejado o no sirve de nada. Esta foto la saqué de internet y este señor pues está observando las montañas. Ese error de índice es absolutamente inviable, tú tienes que hacerlo en un sitio completamente diáfano. ¿Cómo se hace? Tú pones el sextante a 0, tanto el micrómetro como el indicador de grados, y verás que el espejo está desviado uno con otro. La línea del horizonte no es la que tiene que ser. Entonces tú empiezas a ajustar poco a poco con el micrómetro hasta que esas dos líneas se igualan. Esa es una de las formas de hacerlas. Otra de las formas es buscar una estrella un poco brillante, algo tipo Sirio o algo así, y hacerlo con la estrella. No te la va a resolver, porque como ya he dicho es 4×40, pero bueno, se puede aproximar bastante, ¿vale? Entonces, bueno, de lo que se trata con el error de índice es de ajustar los espejos poco a poco para que tengamos un horizonte difuso. A ese error de índice lo notaremos, luego le sumaremos el defecto del animal, que es el error instrumental que viene del certificado, ¿vale? ¿Cómo se usa el sextante? Bueno, el sextante... hay dos formas de usarlo, dos escuelas. Lo que tenemos que hacer básicamente es ir a un sitio donde tengamos el horizonte despejado. Los barcos suelen llevar en los costados de los puentes unos alerones donde tenemos visión despejada. Bueno, los barcos más modernos o los barcos que van al norte de Europa ya suelen venir tapados y ya suelen ser más incómodos, ¿vale? ¿Cómo se observa con el sextante? Hay dos formas. O pones el sextante horizontal y vas subiendo hasta que encuentras el astro, o el método más fácil, buscas el astro y vas bajando hasta que encuentras el horizonte, que es bastante más fácil porque siempre con el pulso se te va a ir el garete. Lo hacemos a grosso modo con las pinzas, así movemos el sextante a lo bruto y luego ya ajustamos con el micrómetro como indica la figura de la esquina. Y una vez que lo tenemos o creemos que lo tenemos, viene la última parte, que es lo que se llama el tangenteo, porque tú a lo mejor estás con el sextante así y no eres consciente, o el barco está un poco así y no eres consciente. El barco o cualquier buque o es un objeto que se mueve en 6 grados de libertad cuando está flotando. Entonces, en la práctica, tú en un barco, esto es muy exagerado lo que voy a hacer, pero estás así, moviéndote, no tienes firme el suelo, ¿vale? Entonces, es importante que se produzca eso que se llama el tangenteo para asegurarte que estás tomando la medida correcta. Todos los objetos hay que tangentearlo. Aquí sale el sol, este buen señor, pero se hace con estrellas y se hace con todo, ¿vale? Es la última parte antes de tomar el dato que viene en el micrómetro, que sería la observación astronómica en sí, ¿vale? Además de todas estas cosas que hemos hablado y demás, del error de índice y demás, a los sextantes, bueno, a los sextantes no, a las observaciones astronómicas, hay que aplicarles más correcciones aún. Correcciones por depresión del horizonte, porque tú en el barco no estás a ras de agua. Puedes estar hasta 20 y pico o 30 metros sobre el agua, y entonces cuanto más alto estés, en un sitio donde no tienes absolutamente nada, más hacia abajo ves,
más estás levantado. Hay que aplicarle una corrección por depresión del horizonte. La corrección por refracción. Los objetos, estoy dando cosas por supuestas de que estamos aquí entre gente aficionada a la astronomía. La corrección por refracción. Ya sabéis que la luz, al pasar por la atmósfera terrestre, genera cierto desvío. Entonces, cuanto más bajo esté un objeto por sobre el horizonte, más refracción tendrá. Luego hablo de la refracción, creo que tengo una imagen al respecto. La corrección por paralaje, que depende del observador. Todos conocemos, sabemos que la Tierra se va orbitando, en función de dónde esté, pues de hecho el paralaje es una de las herramientas que los astrónomos usan para medir distancias, es un método de distancias, hay que aplicar una corrección. Y luego, para objetos muy grandes, hay que hacer una corrección por semidiámetro. Por ejemplo, el Sol y la Luna es una galleta. ¿Qué estás midiendo? Pues no lo sabes. Los datos que te van a dar son justo de su centro. Entonces, en función de si estamos más cerca o más lejos de la Tierra, el semidiámetro del Sol varía todos los días y de la Luna también. Hay que aplicar una corrección por semidiámetro. Todo esto, ¿dónde viene? Pues ya llegamos a la parte final de los aparatos. Viene en los almanaques náuticos, ¿vale? Los almanaques náuticos, como ya he dicho, ahí vienen todos los datos para ese año en concreto. Según pase el año, van para reciclar, ya no valen para nada, ¿vale? He puesto dos. Almanaques náuticos hay muchos, ¿vale? He puesto dos. El español, que por alguna razón, aunque tenemos un montón de cuerpos civiles, de geodesia, astronomía, etcétera, institutos, centros y demás, pues sigue estando en manos de los militares. No sé por qué, pero bueno. Pues ahí está, con su sobriedad, con su saber estar, una portada magnificente. Sin embargo, he querido poner este de contraste, que es el de los British. ¿Qué te ponen en la portada? Publicidad. A tomar por saco, a monetizarlo todo, publicidad. Oye, que vas a ir a Hong Kong, que sepas que Carmichael y Clark te venden unos productos excelentes. Tienes hasta el email si los quieres escribir, ¿vale? Esto no es una cosa nueva. Veis que este es el de 2024. Pero es que los British llevan haciéndolo ya un montón de años. De hecho, en 1937, el almanaque te vendía tónica Schweppes en la portada. O sea, yo te doy las tablas, pero tú me pagas por ella. Además, por otro lado, me embolso dinero. Veo aquí el señor diciendo, ¿ves? ¿Ves cómo hay que pensar? ¿Vale? Bueno, almanaque náutico monetizado. El español, pues es así más bodrio. Hay muchas publicaciones, ¿vale? Algunas son más completas, otras menos completas. Todas traen básicamente los mismos datos. En unas hay que interpolar más, en otras menos. En el español hay que interpolar bastante porque, claro, como no hay publicidad que lo sustente, pues el papel hay que abaratarlo a la medida de lo posible, ¿vale? Aquí tenemos las hojas de hoy y de mañana del almanaque náutico español. Pensaba que se iba a ver más grande, pero bueno. Algunos datos interesantes. Pues esto es una hoja, cada día es distinta. Decía que había que interpolar un montón de cosas porque si os fijáis, en la columna vertical habla de Universal Time y te lo va por horas, claro, pero las horas están divididas en media hora, en 45 minutos. Hay que andar interpolando datos como una máquina. Otra cosa interesante del almanaque español es que un día te habla a qué hora sale el sol y al día siguiente te dice a qué hora se pone. Estuve, oiga, si el día que se pone el sol yo quiero saber a qué hora sale, ¿qué hago? Pues te vas al día anterior y al posterior y andas interpolando, porque hay que ahorrar papel y no hay tónica Schweppes que lo sufrague. Vale, luego también habla de planetas. Si os fijáis, el Sol, bueno, no se ve, habla SDS de diámetro. Eso sería la medida del Sol desde el medio, hacia arriba y hacia abajo. La Luna también te habla de ese diámetro, te representa la fase lunar. Luego te habla de los planetas más importantes y de Aries, del famoso punto vernal, que es lo que nos va a dar el horario local, que sería el equivalente a la longitud en el sistema de coordenadas uranométricas ecuatoriales, ¿vale? Esta sería la hoja diaria. Hay otra hoja que son las hojas de correcciones, que es la que nos interesa. Va todo tabulado en función de la época del año o de la altura en la que estemos o de muchos factores. De la fecha del año también va cambiando. Tablas para planetas y estrellas, tablas para el Sol,
limbo inferior, altura verdadera, bueno, un montón de tablas. No solo nos habla, os habéis fijado que aquí solo hablaba Aries, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, Sol y Luna. Luego hay otras hojas donde nos habla de las estrellas, ¿sí? Que es donde está el tema gordo, ¿vale? En el almanaque náutico español vienen 100 estrellas. Alguno dirá, bueno, aquí hay 99, ¿cuál es la que falta? La polar, que como es una estrella tan peculiar, pues tiene sus propias tablas. Tienen un apartado aparte porque es un auténtico bodrio. De hecho, bueno, aquí no voy a hablar de observaciones con la polar porque a nivel profesional son tan infumables que se procuran evitar por los marinos. Voy a hablar de las observaciones más básicas. De todas maneras, los datos ahí están, ¿vale? Para los que sean astrónomos, si os fijáis, también hay una columna que habla de la magnitud aparente. Las estrellas que usamos los marinos raramente pasan de magnitud 2, porque en el momento en el que se tienen que observar, pues solo vas a ver estrellas relativamente brillantes. Nosotros no observamos oscuridad total, ¿vale? Nosotros observamos en horas crepusculares, porque necesitamos ver el horizonte para calcular la medida. En aviación, por ejemplo, llevan unos sextantes que llevan un horizonte artificial y demás, pero en barcos no sé por qué, no están regulados, no están normalizados. Entonces, lo que dice la teoría es, usted me observa en las horas crepusculares, que es cuando puede ver el horizonte, ¿vale? Otra de las cosas que vienen en los almanaques, en todos, son los típicos planisferios. Tú tienes que reconocer estrellas. Si te tienes que aprender las 100 estrellas, pues vas fastidiado, porque, bueno, cuando, a ver, si estás todo el día en el hemisferio norte y te mandan al hemisferio sur, la cagaste, porque no tal. Entonces, bueno, todos los almanaques tienen unos planiferios así generalistas, con todas las estrellas, las constelaciones y demás, la eclíptica marcada y, bueno, una serie de cosas. Decía que nosotros solo observamos en horas crepusculares, que era uno de los datos que venía en el almanaque. ¿A qué hora se iniciaba el crepúsculo? Hay varios tipos de crepúsculo, ¿vale? Principalmente 3. En esta gráfica se ve, está lo que consideramos noche, y a medida que el Sol va subiendo, bueno, en realidad no es el Sol el que sube, aparentemente es la Tierra revolucionando, pero bueno, para ser, digamos, técnicamente correctos, habría que decir que es la Tierra que se mueve, no el Sol, pero bueno. A medida que el Sol va subiendo por el horizonte y llega a menos 18 grados por nuestro horizonte, empezaría lo que se conoce como el crepúsculo astronómico. Para el marino no tiene utilidad. No viene, de hecho, ni en el almanaque. En el almanaque viene el crepúsculo náutico, que es cuando el Sol está a menos 12 grados por el horizonte, y es ahí cuando nosotros empezaríamos a hacer observaciones astronómicas. Y viceversa. Cuando se va haciendo de noche sería cuando ya pararíamos, ya no podríamos hacer más observaciones astronómicas, ¿vale? El crepúsculo náutico se llama así porque es cuando se distingue la línea del horizonte. Y aquí, por alguna razón, se me ha movido la imagen para el crepúsculo civil. Es cuando el Sol está a menos 6 grados, que ya se distinguen los accidentes de la costa, ya ves formas, ves profundidades y demás. Todavía el Sol no ha salido, pero bueno, hay una gráfica aquí y luego ya, bueno, empezaría lo que llaman la hora azul, que es la hora dorada, la hora azul, que es todos estos momentos de Instagram de los fotógrafos, que los diferentes colores en el cielo y demás. Para nosotros no tiene relevancia. Entonces, bueno, enfatizar estrellas de como mucho, bueno, el almanaque viene hasta 2,5 de magnitud aparente y solo antes y después del crepúsculo náutico, es decir, por la mañanita y por al atardecer casi noche. Cuando es de noche penumbra, no se observa. Hablaba de la refracción antes, de que hay dos tipos de horizontes. Hay un horizonte aparente y un horizonte verdadero. Aquí se ve muy bien. Tú miras y ves justo el Sol en el horizonte, pero si nos pudiéramos alejar de la Tierra y cambiar el punto de observación y trazáramos una línea, veríamos que el Sol, aquí habrá gente más versada que yo, incluso habrá profesionales, no sé si se distingue entre el horizonte verdadero y el horizonte aparente. Entre los marinos sí, para telescopios yo no lo he hecho nunca, no me suena, pero bueno, no sé. Tipos de observaciones. Una jornada laboral, o bueno, una jornada laboral no, una jornada en un barco se llama singladura, ¿vale? Cada singladura tiene una hoja en su diario de navegación, aparte, son todas independientes y demás. Entonces,
Durante una jornada de navegación haremos estas 5 observaciones. Una observación al crepúsculo náutico por la mañanita para obtener una situación. Luego, al orto del sol, tomaremos una medida del sol para calcular las observaciones, las correcciones de la aguja giroscópica y de la magnética, para complementar, para asegurarnos que están bien. Una tercera observación se hace al mediodía, que es lo que se llama la meridiana, que se hace con el sol, justo cuando el sol pasa por encima de nosotros en su movimiento, ¿vale? Bueno, vuelvo a decir, aparente, porque en realidad somos nosotros quienes nos movemos. Otra tercera observación sería al ocaso, sería la opuesta a la del orto, también para seguir obteniendo información sobre las correcciones que hay que aplicar a la aguja giroscópica y a la aguja magnética, y ya la última sería la situación antes de que se hiciera de noche, ¿vale? Todo esto antiguamente era más que una religión, era el único modo correcto de navegar. Hoy en día, pues ya es una anécdota. Hay empresas, incluso tipos de barcos, donde cuando un barco se va a fletar o se le va a dar un trabajo, pues viene un inspector y lo primero que te dice: enséñame el cuaderno de observaciones, por favor, para asegurarme que tú tienes las buenas prácticas aún en vigor, ¿vale? Como veis, hay algunas que se repiten, entonces en realidad, aunque son 5, van a ser 3, ¿vale? Que es donde empieza la verdadera amiga práctica. ¿Qué pasa? Que para las observaciones astronómicas hay que tener buen tiempo. No siempre es posible observar. Entonces, al menos en el mundo mercante de la marina, hablamos de que el cielo se divide en octas. Octas de cielo cubierto. 8 octas de cielo cubierto sería el cielo cubierto completamente, y 0 octas sería el completamente despejado. Esto es una representación gráfica. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Que habrá días que no puedas observar porque está cubierto. Pues, ¿qué vas a hacer? Vas con los datos del día anterior y te vas apañando, si no te queda otra. ¿Vale? No pasa nada por no poder observar. Sigues haciendo estimaciones y demás, que es la parte que viene ahora. Habíamos dicho que antes de hacer un cálculo astronómico se suponía que nosotros veníamos haciendo estimaciones previas porque por alguna razón habíamos perdido la señal de GNSS, ¿vale? A lo mejor había caído un rayo o en la planta generadora tuvieron un pico que lo frió todo, que sería muy raro, o al revés, está caída y no genera suficiente electricidad. Hay que navegar lo que se conoce por estima, ¿vale? Nosotros tenemos una posición y esa posición, pues bueno, con todos los errores que hemos hablado de que el magnetismo va para un lado, va para otro, que si la corriente va para un lado, que si la velocidad no la sabes exactamente, pues va aumentando su error. Va haciendo como un cono. A medida que pasan las horas, ese error va aumentando. No nos queda otra que usar bien la giro, bien la corredera y el reloj. Y a partir de ahí, pues tratar de seguir como buenamente podamos. Y podemos observar bien. Esto es bien fácil, se resuelve bien gráficamente sobre una carta o bien con trigonometría básica. La forma más fácil en la carta es tú trazas un rumbo, mides una distancia, después estimo que estoy aquí. Y esa es la posición que usas para entrar en el almanaque y calcular los datos astronómicos. Si quieres hacerlo con trigonometría, senos, cosenos y demás, al final te va a salir un resultado prácticamente idéntico. Igual unos decimales de error, pero prácticamente despreciables, porque además las distancias son muy cortas. Entonces, bueno, vamos a empezar el día haciendo lo que serían las observaciones al orto y al ocaso del sol, ¿vale? La anterior del crepúsculo náutico lo dejo al final y la junto con la última, ¿vale? Al orto y al ocaso del sol, nosotros necesitamos medir el azimut, o sea, el ángulo con respecto al norte que tiene el sol, para compararlo, lo que hemos calculado con lo que hemos medido y saber cuánto está desviada nuestra aguja giroscópica, ¿vale? ¿Cómo se hace? Pues es bien fácil. ¿Qué necesitamos? Nuestro almanaque publicitario, la alidada, nuestro casio de confianza, el cronómetro marino del barco y la alidada. Esta foto es muy interesante. Esta foto está sacada de una web de Sperry Marine, que es uno de los mejores fabricantes del mundo de agujas giroscópicas y demás, y el buen señor con su uniforme de capitán está usando la alidada al revés.
He querido ponerla porque sí, queda muy profesional ahí, el enfoque y tal, muy ojo de pez, pero lo tienes al revés, amigo. El espejo donde se reflejan los astros lo tienes en la nariz. No es un bigote. Entonces, bueno. El orto, hay dos formas de medirlo. El orto sería cuando sale el sol y el ocaso cuando se pone. Puedes tomar lo que se llama el limbo superior o el limbo inferior del sol, ¿vale? La parte de arriba o la parte de abajo. La más fácil es siempre la parte de abajo. Es ese momento en el que el sol aparentemente toca el horizonte. Es ese momento justo en el que tenemos que medir y justo ese punto en concreto, ¿vale? Entonces, pues, ¿cómo se haría? A pasos. Lo primero, sincronizamos nuestro cronómetro marino con el cronómetro de mano, ¡clic! Porque claro, nosotros el cronómetro lo tenemos en un cajón, el marino. No podemos andar con la caja para adelante y para atrás. No se puede tocar, es antimanazas. Con lo cual, la referencia la tomamos con el Casio de confianza, ¿vale? Es el primer paso. Saber a qué hora exacta vamos a observar con el cronómetro de mano, ¿vale? Ponemos el Casio, preparamos nuestra alidada en el repetidor de la giro magnética, como vimos en la primera, que se pone arriba, orientado bien, no como el buen señor de antes, y vamos buscando el sol constantemente, siempre buscando ese punto en concreto. Cuando eso llega, hay varias opciones. Lo clásico es decir, ¡top!, que es, digamos, una orden de para el cronómetro. Si tienes a un machaque que te ayude, si estás tú solo, de ahí que se ponga el Casio así, porque visualmente dices tú, 20 segundos. Y es cuando paras el cronómetro. Anotas los resultados y procedes a obtener los datos del azimut desde el almanaque usando la posición que hemos estimado. ¿Vale? Comparamos datos y deducimos los errores y luego los comparamos con la inclinación magnética y con la tablilla de desvío. He puesto aquí unas fotos. Hoy en día, la verdad, todo se hace con aplicaciones de móvil. Ya yo tengo una aplicación que no necesito el almanaque para nada. Yo meto los datos y ya no tengo ni que sumar ni que restar. Ya me lo dice absolutamente todo. Entonces, bueno, esto sería, lo he puesto al día de hoy y en las coordenadas de Gijón, 43, 32, 12, 5, 40, 25 oeste, ¿vale? Bueno, unas coordenadas, no sé, de la calzada o donde sea, bueno. Para efectos prácticos no valdría porque, como ya he dicho, nosotros tenemos necesidad de un horizonte diáfano. Pero bueno, ¿qué nos dice el cálculo? Pues nos dice que a las 4:44 de la mañana de tiempo universal, o sea, a las 6:44 esta mañana, el sol ha salido con un ángulo de 58 grados. Eso lo tendríamos del almanaque, ¿vale? Nosotros hemos medido, he inventado los datos y he puesto que en vez de... no, a ver, he liado un poco. Bueno, no, miento. El sol saldría 59.2, no 58. 58 es lo que medimos nosotros, ¿vale? Entonces, bueno, pues el error sería, todo esto ya te lo calcula, te dice, la giro la tienes desviada a 0,8 grados hacia un lado. El compás, ¿cuál es tu declinación magnética? Esa no cambia. 4,8, bueno, la que sea, he puesto, no, Magnetic Deviation 2.5 he puesto, que es la de Gijón, sí. Con lo cual, bueno, operaciones aritméticas básicas, todos estos datos los compararíamos y anotaríamos los resultados, porque en caso de que perdiéramos la orientación, sería como tendríamos que navegar, ¿vale? Esto se hace 2 veces al día, por la mañana y por la noche, ¿de acuerdo? Si no podemos observar, pues lo he dicho, que lo vengan a la tablilla y nos apañaremos como podamos, ¿vale? Ahora. Bueno, hemos cubierto las correcciones de giro y aguja magnética con el sol. Seguimos con el sol. Llegamos al momento del mediodía, la meridiana, la situación. ¿Vale? Vamos a tener una situación por el sol. A ver cómo lo explico. El mediodía no es a las 12, ¿vale? Eso es el mediodía, digamos, civil. Pero como la Tierra está dividida en 24 usos horarios de 15 grados cada uno, no pasa a la vez el sol a un lado que al otro del uso horario. O sea, a lo mejor en un lado está pasando a las 12, pero en el otro está pasando a las 12:40. Entonces, en el momento del paso del sol por el meridiano superior del lugar, no tiene que coincidir con el mediodía de nuestro reloj, ¿vale?
Eso es importante clarificarlo. ¿Cómo vamos a medir el meridiano superior del lugar? Nuestro cronómetro marino en la caja, antimanazas. En el caso de confianza, usaremos el sextante y el almanaque. Vamos a hacer 3 observaciones del Sol, ¿vale? Nosotros cogemos el almanaque y estimamos la posición en la que estamos, más o menos, con rumbo, distancia, la corredera, como he explicado antes, y entramos en el almanaque y calculamos para esa situación en la que estamos a qué hora va a pasar el Sol por encima de nosotros, ¿vale? Sincronizamos el cronómetro marino, calculamos el error de índice del sextante y demás, y un cacho antes, digamos 15 minutos antes, ya nos vamos fuera y medimos el Sol. Y vamos midiendo, y cuando lleguemos a un punto que no sea todavía arriba del todo, pero que nos guste, esta me gustó, el barco ahora no se movía mucho, es un momento de ¡pa! ¡Top! La apuntamos. Y a ver a cuánto estaba el Sol, a qué altura. Vale, bueno, apunto esa altura y el Sol va a seguir subiendo, ¿vale? Entonces el Sol va a seguir subiendo, nosotros seguiremos poco a poco subiendo el sextante y demás. Ya tengo la observación del meridiano suele llevar unos 20-25 minutos con el sextante solo, con los riesgos que eso implica, que a lo mejor viene otro barco y te lo comes por estar allí mirando. Entonces, bueno, por eso estas son cosas que están en desuso, ¿vale? Están como salvaguardas últimas. Entonces tú estás observando el Sol sigue subiendo, y en el momento que el Sol llega al meridiano superior del lugar, su altura con respecto a ti ya no va a subir más. Se va a quedar frito, pero no se va a quedar frito un instante, se va a quedar frito unos minutos, porque es un paso aparente. Entonces, durante igual 4 minutos, tú ves que el Sol ya no sube de altura, pero tampoco baja. ¿En qué momento fue el paso superior del lugar? No lo sabes. En algún momento de esos 4 minutos. ¿Cómo obtienes el momento exacto? Con la observación que has hecho antes, mientras el Sol subía, vuelves a poner tu sextante en la altura en la que el Sol estaba subiendo, pero ahora estará bajando. Entonces tú mides y dices tú, a ver, el Sol va bajando, yo tengo el sextante, en el momento que llega el sextante, ¡pam! Miras la hora. Y sabes esas 2 horas, esos momentos horarios. La mitad es justo el paso del meridiano superior del lugar, ¿vale? Lo explico ahí, bueno. Recorreremos el sextante, mediremos top, y anotaremos el cronómetro. Entonces tendremos 3 observaciones del Sol. 2 con una altura igual, que viene explicado ahí gráficamente, y la tercera, que es cuando el Sol se ha parado, pero que no sabemos el tiempo exacto. El tiempo exacto lo tenemos a través de los tránsitos, ¿vale? Como hemos calculado la hora exacta a la que el Sol pasa por nosotros mediante esa interpolación de intervalos, ya sabemos en qué longitud estamos. Tenemos el cronómetro marino, que está en la hora de Greenwich, y tenemos una hora exacta. Con lo cual tú sabes que 15 grados cada hora, vas haciendo la operación matemática, la equivalencia. Ya he dicho antes que no voy a hacer fórmulas matemáticas, voy a dar por sentado, pero bueno, vas calculando y con tu cronómetro marino y con la hora a la que has observado justo el Sol, a través de esas observaciones, obtienes tu longitud. Ya un dato lo tienes quitado. Volvemos al almanaque, dije yo, esta es mi longitud. ¿Cuál es la declinación del Sol en este momento? Y para esta posición en concreta, o sea, el horario de Aries en el lugar sería el equivalente a la longitud. Nos vamos al almanaque y obtenemos la declinación del Sol. Sabemos la altura a la que tenía, sabemos la declinación. Hay una fórmula aritmética básica que está explicada ahí. Pues tú sabes que lo que tienes encima tuyo es tu altura, son 90 grados, pero también si lo pasas a la bóveda celeste, proyectado hacia arriba, tu cenit, es tu latitud. Sabes que el Sol está a X grados con respecto a esa altitud. Sabes la declinación, pues es simplemente hacer lo que se llama la inversa de la declinación, sumas, restas, y la aplicación te lo hace. Esto es para Gijón. Por cierto, hoy el Sol ha pasado en Gijón, la hora exacta han sido a las 2:20 y 28 de la tarde. Eso es hora de tiempo universal, ¿vale? Lo que decía antes de que las 12 no es el mediodía en Gijón ha sido hoy a las 2:20 y 28 de la tarde. ¿De acuerdo? Sabemos que estamos en 43 grados, el Sol tendría que estar por 68 grados, con lo cual su declinación es 22. Es simplemente hacer
Sumas, restas, 90 menos 68 más 22 sale 43. Bueno, aproximado con sus minutos y segundos de diferencia. Es una operación matemática básica. Y ya con esos dos datos, lo que hemos obtenido del cronómetro, que es la longitud, y lo que obtenemos con la observación del Sol, tenemos una posición al mediodía. Ya sabemos dónde estamos al mediodía, ¿vale? Nos quedarían las más arduas de hacer, ¿vale? Que son el crepúsculo náutico, por la mañana y por la noche, ¿vale? Ahí. Aquí vemos a esta chica durante el crepúsculo, bueno, ahí está un poco pasado, y es básicamente lo que se ve, vas a oscuras. En los barcos se navega a oscuras, en los puentes, en la noche. Está prohibido encender luces. Vamos totalmente a oscuras. Lo único que puede haber son las luces que pueden proyectar los aparatos, pero con el dimmer al mínimo. ¿Por qué? Porque tú necesitas ver las luces de los otros barcos para no comértelos. Y ellos necesitan verte a ti, con lo cual ellos tienen que ir a oscuras también. Entonces esta foto sería lo que se vería en el puente de un barco. Iríamos así medio a tientas y demás, como podríamos, igual con una linternita muy débil, con una luz roja para no fastidiar la pupila, como se suele hacer con los telescopios. ¿Y cuál sería el objetivo? Vale, al crepúsculo se pueden hacer varias observaciones. Yo me he ido a las más básicas, ¿vale? Se podría observar la polar, se podría hacer un montón de cosas. Ya he dicho que observar la polar, observar la luna y demás son cosas bastante petardo desde el punto de vista de la trigonometría esférica, con lo cual la observación más básica es coger 3 estrellas, de las que vienen en el almanaque, de la magnitud que sea, y triangular la posición con al menos 3 días. ¿Qué necesitaremos? Cronómetro, obviamente, esencial para obtener la longitud siempre, vayamos donde vayamos. El caso de confianza para medir esos intervalos de tiempo entre las mediciones que nos van a servir para trasladar la observación a la hora actual. El sextante, la alidada para medir el azimut y nuestro almanaque publicitario, ¿vale? Hay que hacer un inciso aquí, y es que esto sería una observación de lo que se llaman las rectas de altura, que es lo que bueno, algunos dicen que descubrió, otros que inventó, el señor Thomas Sumnel, que tiene el cráter lunar que dije al principio. ¿Qué es una recta de altura? Pues una recta de altura es una aproximación gráfica a puntos sobre la superficie del planeta donde tú miras un objeto y siempre te va a dar la misma altura. En realidad son círculos de altura, ¿vale? Pero no son círculos de aquí a Tremañes, son un círculo pues de aquí a Sudamérica, tranquilamente. Entonces hay una línea imaginaria sobre la superficie terrestre que tú vas siguiéndola y vas con el sextante siempre, y si el tiempo no corriera, claro, pues siempre el objeto celeste estaría en ese mismo punto. Como es un círculo tan grande, a nivel local podemos tener una recta, que es lo que diseñó el señor Hamnel, y bueno, pues esto ya es de varios kilómetros, ya es bien ahí explicado. Gráficamente, pues sería un punto aproximado, ¿vale? Thomas Hamnel hizo, digamos, lo que fue el primer desarrollo, pero los procedimientos actuales vienen de manos de este señor, el almirante Marc Saint-Hilaire, o como se pronuncia, es otro francés, que fue el que cogió el método de Hamnel y lo perfeccionó, ¿vale? Entonces, con el método de Saint-Hilaire, lo que buscamos obtener con cada observación es un determinante, ¿vale? Es un determinante, es el conjunto de datos que nos permiten trazar de forma gráfica dónde está la estrella y cómo estamos nosotros respecto de esa estrella, ¿vale? Bueno, observación de 3 estrellas mediante rectas de altura, ¿vale? Como siempre, venimos de una posición conocida, pero eso fue hace unas horas atrás. Tenemos que estimar dónde estamos ahora, a qué rumbo vamos, qué velocidad vamos, trigonometría básica o sobre el plano, sobre la carta. Bueno, esta es nuestra situación estimada. Como siempre, fundamental también el cronómetro con nuestro Casio, poner el sextante en orden de funcionamiento, calcular el error de índice, y entonces nos vamos con el planisferio y buscamos reconocer 3 estrellas que nos coincidan más o menos a nuestros intereses. Lo normal o lo ideal es que estén separadas unos 120 grados, que no estén juntas, para que, bueno, así sabes que la triangulación va a ser exacta. Entonces, bueno,
Cogeríamos, reconoceríamos las 3 estrellas y procederíamos a observarlas, ¿vale? En el momento cumbre que queramos nosotros, que veamos hoy que bien ahora el barco no se mueve, el famoso top, y el machaca tomará los datos, anotará medida y hora, inmediatamente medimos el azimut con la alidada. Lo que el señor estaba poniendo al revés, ponemos el espejo, ¡pa! Lo tenemos ahí, por ese ángulo y a esa altura, ¿vale? Pasan los minutos, nos buscamos otra estrella, otra segunda, nos preparamos, buscamos otra segunda observación con el sextante. Cuando llegue, volvemos a dar top y anotamos la medición e inmediatamente volvemos a repetir el proceso. Giramos en la alidada y medimos el azimut, o sea, una estrella está para allí así de alta, la segunda para allá así de alta, y repetimos el procedimiento con una tercera estrella, ¿vale? Volvemos a coger el sextante, nos giramos para allá, medimos, todo esto, me vais a disculpar, es que si tuviera que explicar todo esto en la práctica, al detalle, entonces la charla ya solo para hablar del sextante sería 1 hora, ¿vale? Voy a dar por sentado que todos nos imaginamos que el sextante se mueve y lo colocamos sobre el espejo y demás. Voy a ser puramente descriptivo, ¿vale? Entonces, tomamos la tercera estrella y su azimut, ¿vale? Y ahora viene un problema. Hemos tomado esas 3 observaciones, pero en horas distintas. Y el barco ha seguido navegando. El barco no se para quieto. El barco no puede parar. Porque el barco, como bien dijo un profesor mío, el barco está para ganar dinero. Y punto. Y no se puede parar. Entonces, apáñatelas. ¿Y cómo no las apañamos? Pues hay un desarrollo matemático que nos permite trasladar las 3 observaciones que hemos hecho al mismo instante. Una serie de fórmulas, senos, cosenos, bla, 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 nos permite transponer esas alturas y ese azimut que hemos tomado al mismo momento. Una vez que lo hemos hecho, hay que irnos al papel, ¿vale? Para el papel, hablábamos antes de que las cartas náuticas eran proyecciones en Mercator, que eran la Tierra proyectada en un cilindro y luego pasada a un plano, ¿vale? Uno puede trazar sus rectas de altura en una carta náutica a riesgo de que el capitán le pegue con una fusta, porque la carta náutica es un objeto sagrado que hay que cuidar con mucho detalle, o puede usar unas de estas plotting sheet. Son, bueno, también puedes fabricarlas tú. Son unas hojas donde viene una rosa y viene, pues, en la esquina una especie de equivalencias de latitudes aumentadas. Pues claro, en una carta náutica 43 grados es así, pero 70 grados es mucho más grande. Cuando tengas que medir no es lo mismo. Puedes construirla tú de la forma más elemental posible. Trazas una recta, la divides en los cachos que tú quieras y con un transportador de ángulos, ¿cuál es tu latitud? Pues 43 grados. Pues trazas un ángulo de 43 grados y lo divides en los cachos que tú quieras. Esto es un ejercicio de dibujo lineal básico que todos hemos dado en la EGB. Dividir una recta proyectada en los mismos trazos. Entonces, bueno, así se calcularían las latitudes aumentadas si lo hiciéramos a mano y no usáramos una de las plotting sheet. ¿Vale? Entonces, bueno, tenemos nuestras 3 observaciones trasladadas al mismo momento. ¿Vale? Tenemos la plotting sheet con las latitudes aumentadas preparada. Nosotros estamos en el medio, ¿qué hacemos? ¿Hacia dónde está la primera estrella? Pues hacia allá, trazamos una línea en los grados que sea. ¿Y el determinante qué es? El determinante sería la diferencia, o la línea perpendicular sería el determinante, que sería la diferencia entre lo que nosotros hemos observado y lo que nos ha salido en el almanaque. Es decir, nosotros hemos observado que una estrella, pues a lo mejor está en 61 grados 13 minutos y te dice el almanaque, no, para esa situación en la que tú dices que estás es 61 grados pero 10 minutos. Con lo cual esos 3 minutos de diferencia sería lo que proyectaríamos desde nuestro barco usando la escala de latitudes aumentadas. 3 minutos, pues medimos, y una línea perpendicular. Eso sería la primera recta de altura. ¿Qué quiere decir? Que a lo largo de esa recta, y no importa dónde te pongas, tú vas a seguir midiendo el sol, el objeto con la misma altura, ¿vale? Seguimos. Trazamos otra recta de altura, mismo procedimiento. Cogemos, trazamos la estrella para allá, a donde sea, con los grados que sean, y ya tenemos un primer punto de cruce. Pudiera ser que fuera esa situación, no sé, habrá que ver
la tercera observación que nos dice. Con su determinante también, la diferencia entre la observada y lo que nos sale en el almanaque para la situación estimada. Trazamos la tercera estrella y, hombre, tenemos suerte. Hemos medido nosotros más. La recta de altura también se puede proyectar hacia atrás, ¿vale? Aquí lo he querido hacer así a propósito, para que se viera, porque todo el mundo puede pensar, no, es que estás trazando así. También se puede trazar en dirección contraria, porque tú hayas medido más de lo que realmente es. Y mira, qué casualidad que se cruzan en un punto. Pues esa es nuestra situación. Mediríamos el incremento de latitud y de longitud sobre la carta, sobre el papel, usando la escala o bien lo que viene en las cartas náuticas, y ya tendríamos la situación. Esto no pasa nunca. ¿Vale? Esto solo pasa en los libros que vemos ahí en la universidad. Nunca nadie he visto yo, ni he oído ningún profesor que dijera, no, pues nos pusimos a observar en la práctica y ¡pa! Las tres en el mismo punto. No. Lo que suele pasar es esto. Es que no formas un punto, formas un triángulo. Y ese triángulo, pues bueno, hay que resolverlo de alguna manera, ¿vale? En geometría básica en el colegio nos enseñaban que un triángulo pues tiene varios, digamos, centros. Hay un baricentro, un incentro, un circuncentro. En el caso de un triángulo hecho por rectas de altura, lo que nos interesa es el punto donde se cortan las alturas del triángulo, el ortocentro. Todo esto se resolvería gráficamente, ¿vale? Gráficamente, con tu lápiz, con tu papel, con tu boli, y obtendríamos ese triángulo. Calcularíamos el ortocentro simplemente con una recta, mediríamos, y esa sería nuestra situación. ¿Vale? Esto es un rollo. Esto es un auténtico bodrio. Cogerte ahí el almanaque, andar reconociendo estrellas, a ver qué constelación es, no sé qué más. Entonces, los británicos, prometí que no iba a soltar ninguna cosa en contra de la administración española, y no lo voy a hacer. Los británicos, que están a años luz de nosotros, dijeron, ya está aquí papá para hacerte la vida más fácil, ¿vale? No te preocupes, no te preocupes. Nosotros te vamos a dar las tablas rápidas de observaciones reducidas, las Rapid Site Reduction Tables for Navigation. No te preocupes. Es bien fácil, no te comas la cabeza. ¿En qué latitud estás más o menos? Pues yo calculo 31 grados. ¿Y cuál es tu longitud? No me la digas. Dímelo con el horario de Aries local. Aproximado. Pues, bueno, mi longitud o mi horario de Aries en el lugar, que sería mi longitud en el sistema uranométrico ecuatorial, más o menos calculo que eso. Vale. Pues ahora te vas afuera y te voy a dar 7 estrellas que solo tienes que poner el sextante en el número que yo te diga y apuntar en el azimut que yo te diga, y ahí va a estar. Más o menos. Ya corriges tú, haces el ajuste fino, no te comas la cabeza con historias, ¿vale? Es más, por si acaso no lo tienes muy claro, de estas 7, te voy a marcar 3 con un asterisco, que son las que en ese momento del día y en ese lugar son las más propicias para observar. Si os fijáis, pues por ejemplo, no viene ni por días, viene por horario de Aries. Le da igual el día. ¿Tú dónde estás? Vale, tu horario de Aries es 180, pues Vega, Spica y Pollux son tus amigas. Que a lo mejor hay alguna nube y no puedes ver, te damos otras 7. Al final vas a tener prácticamente los 360 grados. Malo será que no seas capaces de obtener una. Entonces, es la diferencia entre hacer un cálculo astronómico en 5 minutos por el método británico o tirarte 45 minutos de calculadora, interpolación de tablas y demás que tenemos los españoles aquí. Sí, cambia totalmente, ¿vale? Entonces, si todos hemos hecho esto bien, al final obtendremos, por supuesto, el mismo triángulo, que se resuelve gráficamente. Si hemos sido precisos, si tenemos unos objetos en buen estado, bien calibrados, si los materiales son buenos también, no ha habido manazas anteriores, y por lo que sea, comparamos nuestra situación astronómica obtenida por medios totalmente manuales con la que podríamos obtener un GNSS, veremos que podríamos tener como máximo
2 millas de error. 2 millas de error son unos 4 kilómetros, menos de 4 kilómetros. Teniendo en cuenta la metodología que hemos usado, que es manitas, papel y lápiz, como bien pongo ahí, a mí me parece algo fascinante. ¿Vale? Antes de terminar, voy a mencionar este barco que veis ahí, es en el barco que yo me papé 6 años de capitán. ¿Vale? Ese barco, si funcionan los GPS, si no funcionan los GPS, no ganan dinero. Nosotros hacíamos operaciones de trabajos submarinos con errores topográficos de 10 centímetros en medio de la nada. Os podéis imaginar las precisiones de los equipos que teníamos ahí. 10, o sea, iros al medio del mar, que no veáis ni la costa, pues yo estoy aquí, pero con 10 centímetros de error. Pero no pasa nada. Aún así, si yo supiera observar bien, tendría mi situación, pues eso, con hasta 4 kilómetros de error es una cosa aceptable. Si tienes más, tienes que volver a empezar, porque mal asunto. A ver, no tienes forma de comparar, pues bueno, es lo que hay. Preguntas, dudas y improperios. He querido terminar esto con una frase de Carl Sagan sobre las preguntas tontas, que no hay preguntas tontas, entonces yo entiendo que esto es una materia realmente muy técnica. Aprender navegación astronómica a un titulado universitario le lleva años y a gente que tenga títulos de recreo, pues como mínimo le lleva meses porque van a lo esencial. Entonces, condensar todo esto en una charla de 1 hora y pico es realmente difícil. Entonces, quiero poner una anécdota. Yo hace casi 2 años me quedé soltero de forma involuntaria. Y bueno, decidí darle una oportunidad a esto de las aplicaciones de citas y demás, crash error. Y una vez tuve una cita con una chica que era muy maja, y después de estar ella contándome cómo era su vida, pues me preguntó a mí, bueno, ¿y esto de marino y tal, cómo es y tal? Y bueno, estuvimos hablando un rato y en un momento me dijo, bueno, ¿y alguna vez viste una sirena? Y claro, no está bien reírse de nadie. Yo traté de explicarle, mira, no, las sirenas no existen y tal, pero claro, el Discovery Channel había hecho un trabajo de divulgación bastante mejor que el que yo podía hacer, y bueno, pues ya quedó claro que no iba a ser mi tipo. De todas maneras, quiero ponerlo como ejemplo extremo de que yo no me asusto ante nada. Si no soy capaz de responder una pregunta, ahí tenéis mi correo electrónico, o si a alguien le da vergüenza preguntar, me escribís por correo electrónico y estaré encantado de tratar de resolver las dudas en la medida de lo posible, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda, pregunta, algo? ¿Alguien tiene algo? Intentaré resolverla. Sí, buenas tardes. Da igual, no hay problema. Esa maravillosa escuela de variantes que desde el siglo XV, desde el canto, teníamos en España, ¿qué ha pasado para que los british no lleven tanta delantera? La política. La política. La política. Bueno, los políticos. Los políticos. Como ejemplo rápido, entre los últimos máximos representantes de Marina Mercante, del sistema portuario, hace unos años tuvimos una jueza ferrolana. Como máximo responsable de salvamento marítimo llegamos a tener un profesor de educación infantil. Y pues todo es extrapolable a eso. Entonces, la Marina Mercante Española está en manos de tecnócratas que lo que buscan es abaratar costes y poner al enchufado de turno, y aunque la formación académica del marino español es muy buena, los medios con los que sí, pues son una ruina porque está todo... Yo, de hecho, ese barco que veis ahí era británico. Yo en bandera española, en cuanto pude, escapé porque no tenía nada que ver un sector con otro, ni a nivel social, ni económico, ni de ambiente laboral. Nada, no tenía nada que ver. Entonces, el problema principal de España es la política y los políticos. Exactamente. Porque es un profesor de educación infantil, pues ponerlo de máximo responsable del salvamento marítimo español. Sí, es como cuando en un hospital ponen a un licenciado en Derecho. Bueno, pues así. Sí. Buenas tardes. Muchas gracias. De nada. Se me ha pasado volado. Bueno, gracias.
Me ha quedado un par de cosas. El sistema este British que has definido, ¿cómo se calcula cómo se sabe la hora local de Aries? Vale, ahí sí que tienes que usar el almanaque para eso. ¿Y cómo lo sabes? Tienes tu cronómetro y con tu cronómetro estimas la longitud en la que estás con tu situación estimada. Entonces, esa situación estimada, a ver, longitud es medida con respecto a Greenwich. Sí. Horario de Aries es con respecto al punto vernal. Tú sabes la hora exacta, entras en el almanaque, en el otro, en el publicitario, y dices, bueno, pues aproximadamente Aries es este. Pero claro, es una metodología mucho más rápida, porque solo necesitas 4 datos contados y como viene en bruto, tampoco necesitas interpolar a lo bestia, como si tienes que hacer, por ejemplo, en el español. Entonces, ya veis que la latitud viene hasta en grados. No se corta un pelo. Trazas más largo y listo, no pasa nada, que papel hay de sobra. También dijiste que el cenit, cuando miras al cenit, que será tu latitud. Sí. No entendí eso. Vamos a ver. Si tú proyectas tu posición a la bóveda celeste y referencias tu cenit no respecto al horizonte, sino al ecuador terrestre, esa es tu latitud. Para ti es 90, pero para el Ecuador no, es 43, 32, 12, por decir algo en el Gijón. A ver si voy a la primera, donde se vean los sistemas de coordenadas, se entiende. Porque es básicamente eso. Tú piensas en la bóveda celeste. Y tú imagínate la bóveda celeste con el ecuador marcado y con tu posición proyectada hacia la bóveda celeste, tu cabeza hacia arriba. Ese punto en el que toca, para ti, sobre el horizonte son 90 grados, pero para el ecuador no, es tu latitud. Con respecto al ecuador es el complementario. Al ecuador celeste. Al ecuador celeste, que en realidad es una proyección del ecuador, exactamente. Pero ese ángulo es el mismo, es el complementario de la latitud, no es la latitud. Claro, es que por eso decía que hay que hacer la inversa de latitud, menos 90, lo comenté antes. De hecho, viene en la fórmula, es que me he pasado. Lo veis, pero no lo veis. No, viene en el dibujo, espera. A ver, me he pasado un montón de eso. No, sí, pero está al principio. No está al principio. Donde viene la... Ahí. Observador. Está. Sí. Ecuador. Claro, tú lo que tienes arriba Sí. es tu latitud. Te guste o no, es lo que hay. Claro, el astro lo tienes ahí. Tú lo observas, sabes su declinación. La diferencia con lo de arriba es 90 menos lo que has tal, ahí sale. No es, igual se me pasó, pero yo creo que lo había dicho, que lo de 90 menos la declinación, no sé, igual se me pasó, puede ser. Pero bueno. Sí, adelante. En cierta ocasión, bueno, gracias por... No, para nada. Gracias por dar mucho y muy bien. Yo que ignoro totalmente los bancos, en cierta ocasión visité uno aquí en el museo y nos explicaron, bueno, no nos explicaron, nos dijeron cómo el compás, esas dos bolas que tenía, servían para modificar la modificación que hace sobre las... No lo entendí muy bien. Bueno, a ver, es que las dos bolas esas son solo una parte de las correcciones, ¿vale? Hay muchas más cosas dentro de la bitácora, hay imanes longitudinales y imanes transversales, ¿vale? Las bolas, es que hay, en magnetismo hay muchos, en teoría del magnetismo hay muchos tipos de hierros, hay hierros más dulces, hierros, se llaman hierros P, hierros T, hay un montón de digamos, en realidad se llaman hierros, pero son tipos de acero, ¿vale? Entonces, cada uno de esos objetos, las bolas, por ejemplo, lo que hacen es corregir el magnetismo cuando vas a un rumbo que se llama cuadrantal, por ejemplo, 45 grados o 215.
luego los imanes longitudinales corrigen los rumbos norte y sur, y los imanes transversales corrigen los rumbos este y oeste. Cada uno tiene su función. Y luego, además, para complicarlo todo, como la Tierra, el magnetismo se va metiendo poco a poco así, luego por detrás hay una cosa que se llama la barra Flinders, que sirve para corregir ese magnetismo vertical. Todo eso hay que ajustarlo cada 2 años. ¿En cada puerto? Donde esté el barco. Porque al final es aproximado y tú tienes que observar el sol todos los días para saber el desvío exactamente. Si no puedes observar el sol, tienes que basarte en lo que te da la tablilla. La duda que me quedo es, o sea, si el compás o la brújula fuera ideal y no hubiera barco. Si es de madera, sí. Esa brújula marcaría una dirección que sería exacta la de la declinación magnética que le corresponde a ese punto de latitud. Eso es, marcaría hacia el polo norte Ahora, magnético. con el barco modifica Exactamente, los hierros del barco. Y todo ese andamiaje que me has descrito serviría para corregir esa desviación. Siempre va a quedar algo. Y ahora la pregunta es, en cada punto, o sea, quiere decir, cuando el barco entre al Musel, la situación es diferente a cuando Claro, entra a Ferrol, ¿no? Claro, pero... Entonces hay que volver a corregir todo No. Cuando nosotros hacemos las correcciones y calculamos los desvíos, nosotros tenemos en cuenta la declinación magnética del lugar. Eso se tiene en cuenta. Por eso van separadas. Por eso se van en documentos separados. Por un lado va la declinación magnética, aunque tú luego sobre el compás midas solo grados, luego nosotros, en trabajo de papel, lápiz y calculadora, sí que lo somos capaces de separar. Vuelvo a decir, hay que medirlo todos los días con el orto y el ocaso del sol, que es la forma más exacta de saber cuál es el desvío en ese barco, porque además tú vas a un barco, por ejemplo, los que vienen aquí para Arcelor, traen mineral de hierro. El magnetismo no se parece en nada cuando viene con 150.000 toneladas de mineral de hierro que cuando se va vacío. Por eso hay que medir todos los días. ¿Que no puedes observar? Es cuando tiras de la famosa tablilla que cada 2 años hay que rehacer. ¿Que espetaste el barco o al armador se le ocurre hacer unas modificaciones y sueldas en el barco con electrodo? Cambia el magnetismo del barco. Para eso hay que medir con el sol. Si no, a seguir con la tablilla y cada 2 años a renovarla. Bueno, en algunos sitios son muy repugnantes y dicen que cada año. Pero bueno. ¿Quedó más o menos claro? Sí. Eso, es que lo de las bolas es solo para un tipo de magnetismo, pero hay transversal, longitudinal, vertical, entonces dentro de la bitácora hay muchos tipos de... No es vacía, tiene mucho cuerpo dentro. Claro es, de todo lo que has dicho, es la complejidad A ver, es un último recurso, entonces, y es puramente artesanal. Se supone que tiene que ser algo que funciona sin energía. Entonces, no puedes pedir peras al olmo. O sea, se trata de un último recurso para decir, bueno, pues estoy yendo más o menos la dirección adecuada y el auxilio o el puerto donde me van a reparar el desastre que haya armado el de abajo, pues está más o menos por allá. ¿Que me desvía un rato y luego tengo que hacer medio día navegando en una dirección para corregirlo? Bueno, una vez que vea la costa ya me posicionaré de otra manera. Que para eso está una parte de la formación que es la navegación costera, que funciona de otra manera, como ya he dicho, midiendo faros, midiendo ángulos horizontales, periodo de luces, en fin, es otra parte distinta de la formación. Perdona, dijiste, primero gracias, que para facilitar los cálculos usabas una aplicación. ¿Puedes decirme el nombre de la aplicación? Si nos vamos, sí. O aproximada. Sí, no, es Nautical Calculator Pro, está en el Google Play, cuesta 2,50. Hay una gratuita, pero no sé qué funciones tiene. Porque yo, como además de ser capitán y demás, yo me dedico a hacer auditorías, soy de los que va ahí con el boli rojo a meter puros, soy de los que pide, a ver, enséñame la libreta, y claro, no me voy a poner yo con el almanaque y tal, lo meto en la aplicación y ya me lo da todo hecho. Es Nautical Calculator Pro, versión de pago. 2,50 sin hacer publicidad a nadie, ¿vale? Pero hay más, seguro que hay más, me consta. Yo usé esa porque, bueno, venía recomendado ya por otra persona. Sí. Que tenía un par de preguntas. Una es, ¿cuánto tiempo se tarda, bueno, una persona experimentada, cuánto tiempo tarda más o menos en hacerse todo el procedimiento de observación durante el crepúsculo y después los cálculos?
suponiendo que lo tengas que hacer todo manual. ¿Con el método español o con el método británico? Con el método rápido, el británico. Con el método británico en 15 minutos está servido. Contando observaciones y... Contando observaciones y todo, como mucho. Después... Claro, hay 15 minutos, puede ser una vida, pero claro, estamos haciendo algo totalmente artesanal. Pero si ya te pones con el almanaque español, igual tardas 45 minutos o más. Después de lo ocupado que estés, además. Comentabas que el sextante se tiene que usar, a ser posible, en cubierta y demás, pero que algunos barcos que son cerrados por lo que sea, frío, ¿se puede usar a través de una ventana o la refracción del vidrio te introduce un error muy grande? No sé si no hay problema. No hay una corrección para eso, vamos. Seguramente afectará, pero es prácticamente despreciable. A ver, de todas maneras, si tienes que salir fuera, los barcos tienen un barandillado por fuera, pero claro, debajo del techo habrá objetos que estén muy altos respecto al horizonte y no vas a llegar, entonces puedes salir perfectamente fuera. Todos los barcos, aunque estén cerrados, tienen una barandilla o algo que te va a permitir salir, porque claro, hay que fregar los cristales y demás, cosas más rutinarias, mucho más importantes que saber dónde estás sobre la superficie del planeta. Y entonces, claro, eso requiere mantenimientos, siempre vas a poder salir fuera. Otra cosa es que te mueras de frío, porque a lo mejor estás en Noruega o donde sea, o hay caramanos de hielo a tu lado. Claro. Bueno, más arriba no, porque la navegación astronómica ahí pierde mucho sentido, porque ya tienes mucho más error. se navega con otro tipo de cartas, además. Cambia la cartografía totalmente, ya no es proyección Mercator, es otra proyección. Entonces, bueno, es otro rollo. Después en el chat preguntaban ¿qué es el coeficiente de mareas y si tiene algún uso práctico? El coeficiente de mareas es una forma de expresar las pleamares y las bajamares, la diferencia que va a haber, pero con esto no, con la navegación astronómica no tiene relevancia, eso es para otras áreas. ¿No afecta la lectura del...? No, en medio de la mar, además, los libros de marea son para puertos. En medio de la mar tú no sabes, lo ignoras completamente. Entonces, el coeficiente de marea para la navegación astronómica no tiene... Eso es otra forma de expresar la altura de la marea, la pleamar y la bajamar. Muchas gracias. Pues sí. Muchas gracias por la charla tan fantástica que nos has dado. Una cosa, la observación solar. En ningún momento has nombrado la diferencia entre sol medio y sol verdadero. ¿Qué vendrá? Ya implícito en los cálculos. Hay unos cálculos para calcular el orto verdadero y el orto aparente, ¿vale? Así, claro, vuelvo a lo mismo. Si me pongo aquí a explicar cosas, tú al final de lo que se trata estás trabajando siempre en local. Entonces vas a ir siempre a corregir el orto, a buscar el orto aparente. Luego tienes que trasladarlo a orto verdadero para ya sacarlo del almanaque. Bueno, yo me refería más al sol medio, el sol ese... ¿El semidiámetro? No, el que nos inventamos para que va a una velocidad constante por el cielo todos los días. La ecuación de tiempo, esos cálculos que en astronomía se tienen muy en cuenta. Sí, pero para el orto y al ocaso el cronómetro y la longitud no nos importa nada más que para hacer la estimación aproximada. ¿Para la culminación? ¿Para la culminación del Para sol? el meridiano, dices. El meridiano, vamos con otra situación estimada también, que hemos estimado de la que hemos obtenido durante el crepúsculo. O sea, han pasado igual 6 horas. Hemos navegado 6 horas, este rumbo, esta distancia. Tenemos una situación estimada. Pero la hora exacta, la longitud, la obtenemos con la mitad de los 2 intervalos que hemos hecho. Recuerdo que habíamos hecho un intervalo mientras el sol subía, medíamos la hora y buscábamos esa altura de la que bajaba. La diferencia de tiempo de esos 2 intervalos medido con el cronómetro es el momento del paso meridiano superior del lugar, que si lo proyectas por la esfera celeste es también tu longitud. Sabes la hora exacta, que el sol ha pasado por encima de ti y tienes tu longitud. Esa media sería independiente de si el sol es el real. Sí. El sol Sí, ahí eso te da igual. Ahí trabajas en aparente, punto. Trabajas en aparente, punto. No hay... Una anécdota que me enteré yo por ese libro del almanaque náutico que publica el Observatorio de San Fernando de Cádiz, y una curiosidad, no lo conseguí hasta febrero.
Vale, varias cosas. Estás en enero, ¿no? Sí. No, es que la gente ya, la publicación ya empieza a alargarse meses antes. De todas maneras, con el tiempo, los militares se dieron cuenta de que era una estupidez y hoy en día el almanaque y la mayor parte de las publicaciones se pueden descargar gratis de la web del Instituto Hidrográfico de la Marina. Están en PDF para bajar. Ellos siempre se hacen un poco los ronchas, no ponen el PDF igual hasta el 15, el 20 de enero, para decir, bueno, si hay alguien que se dedique profesionalmente a esto, va a tener que pasar por caja, porque como no ponemos publicidad de webs, sino que somos así muy digamos así, muy de rancio volemos, muy de portada seria, pues siempre lo retrasan un poco, pero ya hay gente, ya las librerías náuticas empiezan a tener pedidos de almanaque, salen anunciados en una publicación que se llama Avisos a los navegantes. Y ya te dice, a partir de la semana tal ya estará publicado el almanaque náutico no sé qué, o la carta nueva tal, y ya, pues claro, todo el mundo pide. De todas maneras, el almanaque español no es obligatorio, tú puedes tener otro, ser un barco español, pero tener uno inglés a bordo. Mientras sea uno del año en vigor, no hay problema. Bueno, supuestamente teníamos que acabar a las 9. Sí. Haciendo hasta aquí. Luego no me odian todos los conserjes, sino que hago buscar sitios en el director. Entonces, bueno, pues damos las gracias. Cualquier cosa, me mandáis un correo al que tenga más dudas y sin ningún problema trataré de responder.